Muy buenas noches, queridos hermanos. Otra vez con ustedes, con una charla que no es cualquier charla. Es directamente sacada de las Escrituras y nos ponemos en un estado de reverencia, puesto que vamos a tocar las cosas que Dios ha mostrado, nos ha revelado, y esto no es para cualquiera. No cabe crítica, no es para personas con el don de la crítica o comentaristas o opinólogos. Esto lo creemos que es autoridad de Dios y por lo tanto no está en tema o base de discusión. Así que con esto nos acentramos y, como yo suelo decir, nos tomamos el helicóptero de la fe y nos trasladamos al trono de Dios a escuchar allí la palabra viva y eficaz, que es la que alimenta nuestra vida diaria y contra la cual vienen todas las oleadas del mundo queriendo tirar abajo, romper las rocas que aún creemos que están firmes, pero siempre estamos como en ese riesgo y en esa situación de constantemente acudir al respaldo, a la presencia, al socorro del Señor. Él es el que nos habla y por eso, como cristianos, ya tenemos conciencia de que somos sus hijos y que esto es tan determinante, pero a la vez tan difícil, porque estamos completamente llenos, bombardeados de los sentimientos humanos, y para acercarnos al Señor, los sentimientos humanos no nos sirven. Los sentimientos humanos nos comunican en el mismo nivel de los humanos. Por eso es que estamos siempre más dispuestos a atender estos sentimientos de bondad, de lástima, de esa misericordia natural, compasión natural. Y de pronto nos encontramos con Dios, a quien le tendríamos que decir Padre, Papá, Papito, pero nuestro espíritu está como tenso, normalmente está tenso, bajo los bombardeos que estamos recibiendo constantemente de todos lados mientras vivimos en este mundo, y cada vez bombardeos más fuertes, más intensos, que atentan contra aquella postura que en algún momento de oración, de comunión, logramos como retenerla como la verdad única, llevarla hacia adentro al hombre interior y asentarla como piedra firme. Y de pronto vemos que por el otro lado, esa piedra firme que está ahí, que la observamos, cae bajo la opinión, la consideración de nuestra alma, y es allí donde se enfría esa piedra firme, queda un poco debilitada, y si no nos apuramos a tomar el calor que viene de arriba, es muy probable que esta sea una imaginación para nuestra certeza natural. En el mundo natural tenemos que obrar por fe también. Y si quiere usted un ejemplo, yo se lo doy. Yo siempre he creído que San Martín pasó los Andes, pero sigo creyéndolo, porque a mí las pruebas históricas no me convencen, porque están siempre asentadas en seres humanos, en discusión, en revisión, en donde la historia se escapa de las manos a toda la gente, y luego hay aspectos opinables o no, de manera que no son bases firmes. La fe que es puesta en el Señor es una fe regalada. O sea, nos es dada y la recibimos
como un ojo que nos hace ver con claridad la realidad de arriba y de abajo. Este es el camino que vamos llevando todos los días y que de pronto alguna persona puede ver a través nuestro cómo funciona el reino de Dios. Porque bajamos de esa gloria de Dios, la implantamos en nosotros y luego hacemos que podamos transmitirle al mundo que hay arriba y hay abajo, pero que nosotros hemos unido, como pasó con Jesús. Hemos unido lo de arriba con lo de abajo. Estamos en misión, pero lo de arriba es el fundamento de nuestra historia. Quisiera volver al tema de los días martes que estábamos viendo Primera de Pedro y volviendo a examinar este texto, partiendo de esto que ya fue explicado no hace mucho, creo que el martes pasado hablamos de lo que es la vida santa, como título acá en Reina Valera. Buscando arrimarnos a esa vida santa, creo que yo había desarrollado, explicado un poco con otros versículos en el texto bíblico, de la diferencia, primero lo que significaba la palabra profano, y luego la diferencia en donde Dios conoce, por supuesto, profundamente lo que es profano y profundamente lo que es divino y santo. Y Él es como un principio de exigencia, un principio que para Dios no le cuesta nada. Nos habla y nos dice: así como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra o su manera de vivir. Lo habíamos visto esto y yo seguí con este tema y digo, Dios ni idea tiene de lo que nos está diciendo. Porque nosotros de santidad no tenemos nada a nuestro alcance. Pareciera que son palabras lindas, palabras devocionales, palabras que nos elevan el pensamiento, pero apenas nos conectamos con nuestra realidad, podemos observar que lo que más se nos pega es el carácter de lo externo, el carácter de este mundo que está determinado por las características que definen nuestra vida real. Y Dios quiere que nuestra vida real sea definida por las características de todo lo que experimentamos del reino de Dios. Y si nuestra experiencia es puramente natural, se va formando el carácter humano de acuerdo a las características de nuestras vivencias. Yo quiero plantearte esta noche, qué difícil que es muy difícil. Y Dios, el Señor, lo dice y lo hace tan fácil en palabras. Sean santos. Y porque yo soy santo, quiero que ustedes sean santos. Los elegí para eso. Yo meditaba esta tarde y decía, Señor, es una locura. Yo no puedo ser santo. Pero hay algo que me llamó la atención recordar cuando Jesús dijo, Padre, santifícalos en la verdad. O sea que no es una tarea nuestra el llegar a ser santos, sino que es, como nos dice en otra parte de la Escritura, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, golpeen y se les abrirá. Yo creo que acá estamos en una situación de lo imposible. ¿Y cuántas personas pueden imaginar, pueden experimentar, pueden decirse que su vida está en santidad porque hacen cosas buenas, porque están cuidando la conducta? Pero también en lo humano
Hay personas que se santifican humanamente, siendo personas cultas, honestas, confiables, porque se están como santificando a sí mismas, pero simplemente no es otra cosa que una cultura, una moral, una ética puramente humana. Y nos sentimos buenos y pareciera que con eso es suficiente para ser buenos y que todos nos consideren lo que nosotros queremos que consideren, que somos seres especiales, con nuestra manera de ser tan agradable. Nos aprecian por lo que somos. Pero Dios dice, ¿cómo puedo hacer para que este hijo mío, que he escogido, para cambiarlo absolutamente y meterlo dentro de mi mundo, que es mi reino, mi santidad? Él está conforme con su santidad. Y todo lo que cree que es bueno para agradar a Dios, Él lo hace. Pero lo hace evaluando su capacidad de arrimarse a Dios. Entonces, uno puede razonar mucho este aspecto de llegar a ser santo como Él es santo. Lo quiero. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo, es imposible. Todo lo que nace de nosotros está contaminado. Todo está contaminado. Aún nuestras reacciones, nuestras mejores intenciones, está contaminado. Así que, Señor, no queda otra que elevar una oración y decirle, santifícame, Señor, haz algo, porque todas mis obras, que aún creo que te agradan, son como trapo de inmundicia. Pero así está dicho, así está escrito, así es la orden. Yo lo tomo como una orden. No es un consejo, es una orden. Y el apóstol Pablo lo tiene claro a esto. Hoy, más que nunca, estamos como rebalsados de inmundicia. Y tanta cantidad de cosas que pensamos llegan a ser buenas en nosotros. Lo que nos presta al mundo, lo que nos da al mundo, lo que nos anima al mundo. En el tiempo de Pablo no existía, o de Pedro, no existía, por supuesto. Hoy las salidas que nos puede dar puntos de partida de la ciencia humanista, la psicología, la sociología, tantas cosas que se meten en nosotros y se transforman en bases. La psicología conductiva o de la conducta, que forma una moral siempre coyuntural, histórica. Y con eso parece que al andar bien nosotros y desempeñarnos bien, encuadrando una conducta agradable para los demás, somos personas aceptables y por esto también Dios nos acepta. Yo no pienso así. Pienso que la santidad es aquello que Dios quiere instalar en nosotros. La santidad es de Él, no es nuestra. Y la quiere instalar en nosotros como algo perteneciente a Él. Él nos toma y busca implantar la santidad. Es bueno este concepto de implantar porque podríamos llegar a comprender sabiendo que hoy existe, por ejemplo, el implante de órganos físicos en el cuerpo. Implantar un riñón, implantar distintos miembros del cuerpo. Yo no sé, no me recuerdo si se ha logrado implantar un corazón. ¿Se ha intentado? Sí que sé. Pero implantar, Dios quiere implantar su corazón en nosotros. Quiere que escuchemos su respiración en nosotros y veamos que ya no respiramos nosotros, que respira Él en nosotros. Que de pronto estamos como buscando ser nosotros mismos para
llegar a Él y poder estar con Él, pero siempre conservando una distancia. Y no ese es el propósito del Señor. Cuando nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, está perfilando una modalidad que es la del reino, santidad. Y esa santidad entonces pareciera que de pronto está lejos y de pronto está cerca. Podríamos confundir también que en un momento emocional, en un culto en donde realmente el Señor se manifiesta a través por medio de la alabanza que limpia todo un ambiente mental, un ambiente anímico, y luego prepara eso para darle lugar a Él y que se cumpla lo que nos dice la Escritura, que Él se pasea en la alabanza de su pueblo y se goza en eso. Nosotros podemos también participar de esa emoción, de ese sentimiento de gloria. Podemos experimentar la gloria de Dios y luego se corta. ¿Cómo se expresa luego la santidad cuando ya se ha ido toda esa emoción? Que no era parte de la fe, era una especie de regalo de Dios para que por medio de un elemento natural del alma podamos como recepcionar aquello que es difícil, que es el principio que debe regir nuestra vida y nuestra fe. Recuerdo hace muchos años, un poco mi maestro de hace 40 años, daba este ejemplo. Él era un misionero que había recorrido el mundo y decía: he estado en muchas iglesias, en muchos eventos, he estado en grandes manifestaciones de grandes multitudes, alabando, proclamando el nombre del Señor, pero he concluido, después de mucho tiempo, que muy pocos son los que dan el paso a vivir una fe de aquellos momentos en la presencia de Dios, porque muchos y las mayorías son los que son cautivados por las emociones, pero sus corazones quedan rebeldes a la obediencia. Esto todavía, yo en aquellos años, no podía todavía percibir esto, pero hoy, después de tantos años, te digo que es cierto. Y que a mí me sirve para analizar mis emociones. ¿Cuánto valen las emociones? Pero si solo son emociones, qué poca fe que estamos poniendo en marcha. La fe es convicción. La fe es conocimiento. La fe es revelación. Y ante esa tremenda manifestación del conocimiento del reino en la persona de Jesús, ya no se puede, no podemos alterar nuestra conducta, no podemos apartarnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos convencidos de algo, realmente, si hacemos lo contrario, nos traicionamos a nosotros mismos. Qué importante entonces es la fe llevada a la verdadera convicción. Ahora, decimos también, para poder permanecer en santidad, tenemos que tener algo estable adentro. Algunos hablan un altar dedicado a Dios, una constante plataforma en donde vivimos ofreciendo, como en el Antiguo Testamento, el altar para el sacrificio. Nuestro corazón tiene que ser un altar para la ofrenda. ¿Ofrenda de qué? Ofrenda de vida. En esta ofrenda de vida es donde el Espíritu de Dios puede hacer algo. Pero a veces entendemos que ofrendar nuestra vida es
hacer obras. Las obras de fe son valiosísimas porque vamos a ser juzgados por nuestras obras de fe. Pero hay otro punto a considerar. Cuidado con que de pronto nos habituemos, nos acostumbremos y perdamos la capacidad de asombro. Yo me recuerdo hace muchísimos años, la primera clase que me dieron, estaba estudiando, había empezado el primer año de filosofía y letras. Y la primera clase que se me dio, que recuerdo, me fue algo extraño. Y el profesor dijo, ninguno de ustedes podrá llegar a ser un buen filósofo y pensador si pierde la capacidad de asombro. Y esto lo he conservado a través de toda mi vida, pero después ya no me interesó ese principio para la filosofía. Me interesó para llevarlo al plano de la relación con el Señor. Y si cada día no tienes una actitud de reposo y de inmenso asombro ante la presencia del Señor, un asombro nuevo, te lo recomiendo, el asombro. Que nunca puedas arrimarte al Señor sin la expectativa de ser asombrado por su grandeza, por su amor, por su presencia, por su gesto, por su rostro, que siempre será un rostro sonriente mientras le buscas. Y cuando le busques, tu asombro no podrá terminar porque estará en forma permanente y te volverás una persona con una capacidad de abstracción. La distracción es perderse en distintas cosas, pero la abstracción es elevarte por encima de todas las cosas. Y ese mérito que no existe, pero es esa condición de lo abstracto, es el punto de partida para poder elevarte en vos mismo primeramente y decirle, alma mía, es necesario que te aquietes, yo te ordeno que te aquietes, deja todo esto y elévate en forma de abstracción para ser tomada y que no tengas más nada que hacer, que no se te dé más lugar. Te ordeno desde mi espíritu, no te doy más oportunidad, porque ahora me voy a encontrar con aquel que me asombra cada vez que le veo. Ese es tu Dios. Si no vives asombrándote de descubrir en las Escrituras las mismas cosas de ayer, hoy, que sean nuevas, con una gran dosis de asombro, para decirle, qué grande, qué tremendo que es Dios, qué misterio me rodea cuando me acerco a Él. Nosotros tenemos la capacidad de ser en las vidrieras en donde Dios tiene expuestos sus dones, sus talentos para sus hijos, entrar como elefantes en una cristalería. Y a veces rompemos las bellezas con nuestra actitud tan agria, tan dura, tan falta de sentimiento, tan falta de adecuación, ubicación. Y nos acostumbramos, nos volvemos irreverentes, irrespetuosos. Esto es un logro que a Dios le agrada. Busca ser reverente en todas tus cosas, ser considerador de la majestad que Él nos muestra y nunca pensar que lo tienes determinado a ese Dios. Más bien, déjate envolver por el misterio de estar sin entender nada, pero qué gozo
que puedes disfrutar. Cuando ese misterio te envuelve y ya no hay más nada para hacer. Entras en una quietud de contemplación de lo divino y todo lo que pase ya está fuera de consideración. Que algo te quede de esto para ponerlo en marcha. Que el Señor te bendiga.